Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes para hablar de algo que ha estado en boca de todos, y créanme, es una noticia que va a hacer que muchos se alegren. Como ya vieron por el título, vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo para desgranar la última primicia sobre Mert y Afra. Sí han oído bien, Mert confiesa su amor a Afra. Y lo más importante, este gesto de amor parece ser la prueba definitiva que desmiente todos esos rumores de ruptura que han estado circulando últimamente. Prepárense porque vamos a analizar todo lo que sabemos hasta ahora, desde las señales sutiles hasta la declaración abierta, y porque esto podría ser un punto de inflexión para su relación. Si son fans de Mert y Afra o simplemente les encanta mantenerse al día con las últimas noticias del corazón en el mundo del entretenimiento, asegúrense de quedarse hasta el final. Y antes de que nos adentremos en todos los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a empezar. Como les decía, la noticia que nos trae hoy aquí es la supuesta confesión de amor de Mert hacia Afra. Durante semanas, los medios y las redes sociales se han inundado de especulaciones sobre una posible crisis en su relación. Cada fotografía por separado, cada comentario enigmático, cada ausencia en eventos públicos, todo era interpretado como una señal de que las cosas no iban bien. Era un verdadero caos de rumores. Pero ahora parece que todo eso está a punto de ser barrido por la verdad. La idea de que Mert, conocido por ser un poco reservado con sus sentimientos en público, haya dado un paso al frente y confesado su amor a Afra de una manera tan directa, es realmente significativa. Hemos estado siguiendo de cerca cada pista, cada aparición juntos, cada publicación de ambos en redes sociales. Y es cierto que últimamente las cosas parecían un poco tensas, o al menos eso es lo que muchos percibían. Había esa sensación de incertidumbre, esa pregunta flotando en el aire: ¿seguirán juntos? ¿Serán capaces de superar los obstáculos? Pero esta confesión, si se confirma en su totalidad, no solo cierra la puerta a esos rumores, sino que también la abre a un nuevo capítulo lleno de promesas para Mert y Afra. Imaginen la tranquilidad que esto debe haber supuesto para ellos, poder dejar atrás las especulaciones y centrarse en lo que realmente importa. La forma en que se ha dado esta noticia es lo que la hace aún más interesante. A veces en el mundo de la fama, las cosas no son tan directas. Puede haber sido un gesto, una mirada, una palabra dicha en el momento justo que, para quienes están atentos, grita "te amo" sin necesidad de un micrófono. O quizás, y esto es lo que muchos esperan, haya sido una declaración pública, un momento romántico capturado por las cámaras que deje a todos sin palabras. Piénsenlo. La presión de mantener una relación bajo el escrutinio público es inmensa. Cada paso en falso puede ser magnificado, cada desacuerdo se convierte en un drama. Por eso un acto de amor genuino como este, especialmente uno que actúa como un desmentido tan rotundo, es un bálsamo para los fans y, sin duda, para la propia pareja. Vamos a analizar un poco más a fondo qué significa esta confesión. Para Mert, dar este paso podría indicar un nivel de madurez y seguridad en su relación. A menudo las celebridades son reacias a exponer sus sentimientos más profundos por miedo a que sean utilizados en su contra o simplemente por un deseo de mantener su vida privada fuera de los focos. Pero si ha elegido hacerlo ahora, es porque probablemente siente que Afra es la persona con la que quiere compartir su vida, sin importar las opiniones externas. Esto también habla de la fuerza de su vínculo. No es fácil mantenerse firme frente a los rumores y la presión mediática, y esta confesión sugiere que su conexión es más fuerte de lo que muchos pensaban. Y para Afra, ¿cómo habrá sido recibir esta confesión? Me imagino que debe ser increíblemente reconfortante saber que el hombre que ama está dispuesto a defender su relación y a reafirmar sus sentimientos de una manera tan clara. Es un recordatorio de por qué se enamoraron en primer lugar, y un impulso para seguir adelante juntos. Este tipo de gestos son los que fortalecen las relaciones, los que hacen que las parejas se sientan seguras y valoradas. Ahora, hablemos de esos rumores de ruptura. ¿De dónde venían? Es difícil rastrear el origen exacto de cada rumor en el mundo del entretenimiento. A menudo son el resultado de una combinación de factores: ausencia en redes sociales, rumores de terceros, malentendidos, e incluso desinformación intencionada. En el caso de Mert y Afra,
Quizás hubo un periodo en el que estuvieron más ocupados con sus carreras, o tal vez decidieron tomarse un tiempo para él. Os mismos, lejos de los eventos públicos. Y la prensa, siempre ávida de una buena historia, interpretó esa ausencia como una señal de problemas. Es importante recordar que no todo lo que se publica en Internet es cierto. Las redes sociales pueden ser una herramienta maravillosa para conectar con los fans y compartir momentos de la vida, pero también pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación y las especulaciones infundadas. Los fans, en su entusiasmo por ver a sus ídolos felices, a veces pueden leer demasiado entre líneas o sacar conclusiones precipitadas. Y cuando se trata de relaciones, el público tiende a ser muy posesivo y exigente. Sin embargo, esta confesión de Mert es la antítesis de todos esos rumores. Es una declaración audaz que dice: lo que tenemos es real, es fuerte y no hay nada que pueda interponerse entre nosotros. Es un acto de valentía y de amor que merece ser celebrado. Imaginen la reacción de los fans al enterarse de esto, la alegría, el alivio, la confirmación de que su pareja favorita sigue unida y más fuerte que nunca. Además, esto también nos da una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones públicas. ¿Cuánto de lo que vemos es real y cuánto es una construcción mediática? Es una línea muy fina, y a veces, los artistas luchan por mantener un equilibrio entre su vida personal y su imagen pública. En este caso, parece que Mert ha optado por la autenticidad, por mostrar su amor de una manera que resuene con la verdad de su relación. No podemos olvidar tampoco la importancia de la comunicación en cualquier relación, y mucho más en una bajo el escrutinio público. Que Mert haya decidido confesar su amor a Afra, y que esto haya salido a la luz, sugiere que han trabajado en su comunicación y en la forma de abordar los desafíos que enfrentan como pareja. Es un recordatorio de que incluso en medio de la fama y la atención constante, los cimientos de una relación sólida son la confianza, la comunicación y el amor mutuo. Así que, en resumen, la noticia de que Mert ha confesado su amor a Afra es un soplo de aire fresco que disipa todas las dudas y rumores de ruptura que habían estado rodeando a esta querida pareja. Es una confirmación de la fuerza de su vínculo y un recordatorio de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso las presiones del mundo del espectáculo. Hemos visto cómo los rumores pueden nacer de la nada y cómo la valentía de un gesto sincero puede desmantelarlos por completo. Esta confesión no solo es importante para ellos, sino que también nos enseña sobre la importancia de la autenticidad, la comunicación y la fuerza de las relaciones genuinas. Ha sido un placer desglosar esta noticia con todos ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Mert y Afra y que se sientan tan emocionados como yo por lo que el futuro les depara. Si tienen alguna opinión sobre esta noticia, o si quieren compartir sus propios pensamientos sobre las relaciones públicas y cómo se manejan los rumores, no duden en dejar sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y sé que muchos de ustedes tienen perspectivas interesantes. Y antes de que se vayan, si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, asegurándose de que nunca se pierdan una actualización sobre sus celebridades favoritas, denle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Mert y Afra, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido que aman. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.